Muy buenos días para los que se encuentran presentes en este horario, faltando 2 minutos para las 5 de la mañana, hora Colombia. Eh, Serían más o menos 12 del mediodía de África. Para nuestros hermanos en África, un saludo. Esther, bendiciones para ti, para todos los tuyos. Para los que se encuentran en Asia, siendo las 5 allá, 6 de la tarde para los que se encuentran en Asia. Y aquí, los del continente americano, solo nos llevamos una que otra horita, entonces tampoco es mucho. Muchas bendiciones para todos, el Eterno me les bendiga grande, rica y abundantemente. Una mañana más, un tiempo de devocional. Nos encontramos en este 1 de noviembre del año 2024. El mundo se encuentra en sus fiestas paganas, celebrando rituales y haciendo rituales entre el día de ayer, el día de hoy y el día de mañana. Y nosotros, mientras que ellos se siguen por allá desordenando, aquí estamos muy juiciosamente frente al cañón en oración. Acabamos de tener un tiempo de 2 horas de altar congregacional y ahora nos sumergiremos en el devocional. Eh, Como vieron en las noticias, para los que han visto noticias, España está pasándola duro, antes porque no había agua y ahora porque se están inundando, y es el desorden tan impresionante que estamos viendo precisamente en estos últimos tiempos. Que el Señor nos ayude mucho. Sería muy bueno que nosotros pudiésemos tomar un curso donde aprendamos técnicas de alimentarnos cuando el alimento, por si algo llega a pasar, nos llega a escasear, ¿no? Porque con todos estos ciclos tan diferentes que estamos teniendo, pues es que hasta a cultivar el campo ya se volvió algo difícil por los desórdenes de las estaciones. Así es que, por favor, no bajemos la guardia. Estamos buscando intercesores, estamos buscando oradores, estamos buscando a las personas que hacen parte de la iglesia, mm, y que les gusta orar. Los estamos buscando. Cualquier cosita en los links que aparecen ahí estarán, el link del canal de nosotros en Telegram, que es por medio de la plataforma por donde hacemos nuestras oraciones. Gracias al Señor, esa es una de las que menos limitantes tiene. Y bueno, sin más, arranquemos. Génesis capítulo número 9, ya estuvimos viendo lo que fue la señal del pacto, los días de Noé. Viene esta limpieza que hay sobre la tierra. Tantas cosas, la tierra no volvió a ser la misma después de la gran inundación, después del diluvio, ya la tierra no volvió a ser la misma. Y es algo que nosotros necesitamos comprender porque de hecho la atmósfera cambió. No fue la misma atmósfera que se encontraba previa al diluvio, antes del diluvio. No, la atmósfera terrestre cambió porque de hecho el gigantismo que se había dado ya se quedó bajo las aguas, y la nueva población de la raza humana pues no va a requerir de este gigantismo. De hecho, hay muchos rastros arqueológicos, hay muchas evidencias arqueológicas que nos hablan a nosotros de ese periodo de gigantismo, árboles gigantes, naturaleza gigante, animales gigantes como los dinosaurios. Y hay pinturas rupestres, hay eh, figuras arqueológicas donde se ve a los humanos compartiendo con los dinosaurios, y humanos y también gigantes. Pero toda esa parte del gigantismo y esa huella que nos quedó a nosotros, porque es que no podemos ocultar que existieron árboles gigantes, lo que nosotros conocemos como aquí en Sudamérica, en la parte de la selva amazónica, se encuentran unas montañas que son unas mesetas que se encuentran
en las selvas de Venezuela, Colombia, Brasil, más que todo. Y son le conocen como los tepuyes o los tepuis. Y son montañas que literalmente la cima de la montaña es completamente plana y tú los ves a lo lejos y es como si fueran los troncos que hubiesen quedado de árboles que cortaron, árboles gigantes. De hecho, hay un texto bíblico, no lo recuerdo exactamente, está en Isaías o en Jeremías, donde se habla de la orden que da el Eterno a uno de sus ángeles para cortar los árboles grandes. Luego, cuando lleguemos por allá, esos textos lo analizaremos. Pero sí quedó un registro, sí quedó una evidencia de que el mundo prediluviano fue muy diferente al mundo que hoy en día nosotros conocemos. El lago más grande de Sudamérica es una ciudad bajo agua, que es el lago Titicaca, que se encuentra en, en entre Perú y Bolivia. Estas dos naciones comparten el lago más grande que se encuentra aquí en Sudamérica y es el lago Titicaca, es un lago navegable. Y ellos saben que debajo del lago, allá quedó enterrada o sumergida una ciudad que era y pertenece a esa era prediluviana, que aquí en América hay muchos registros arqueológicos de lo que quedó sumergido. De hecho, enfrente de la isla de Cuba, los hermanos de Cuba, allá enfrente, lo que es ese Atlántico y hacia el Atlántico Norte, y otros hablan de que hacia el Atlántico Sur, pero en el Atlántico quedó sumergida, también quedaron sumergidas ciudades. Lo mismo que en el Pacífico, por la isla de Yonaguni, en Japón, también de igual manera hay ciudades submarinas o ciudades que quedaron tapadas por el agua del océano. Y así, por toda la humanidad, vamos a ver una huella arqueológica, un registro arqueológico, las evidencias que exigen ese veredicto de que verdaderamente sí existieron ciudades que por alguna razón quedaron debajo del mar. Existieron construcciones que por alguna razón quedaron ocultas y parte de la humanidad no tiene ni siquiera acceso a ellas. Y que todo cambió después de ese gran diluvio, después de esa gran inundación. Viene y se empieza a secar la tierra, se empiezan a bajar las aguas y se cree incluso, hay personas que hablan acerca de que incluso la geografía de la tierra cambió después del diluvio y pues es que fue una inundación grande, mis amados. No fue cualquier poquito de agua, nomás veamos el tamaño que tiene la tierra y lo que se requirió para inundarla. Entonces ya se está secando, sale Noé con sus hijos y empieza una nueva historia. Así de que bienvenidos al capítulo número 9, verso número 18, donde vamos a tener la lectura el día de hoy, Génesis capítulo 9, versículo número 18, como para que se ubiquen. Esa es la dirección bíblica en la cual vamos a meditar el día de hoy con el favor de nuestro Padre Celestial. Y yo aquí tomándome mi tacita de café a 8 grados centígrados que nos encontramos en Bogotá. Dice las escrituras, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Eso se encuentra entre paréntesis. O sea, hay una intención de parte del escriba de que se especificara que Cam es el padre de Canaán. No habla lo mismo de Jafet ni habla de lo mismo de Sem. Y dice, estos tres son los hijos de Noé y de estos se pobló toda la tierra. Y Noé comenzó a hacer
un labrador y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó y se desnudó dentro de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo declaró afuera a sus dos hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron el manto y se lo pusieron ambos sobre sus hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Sus rostros estaban vueltos hacia atrás y no vieron la desnudez de su padre. Al despertar de su embriaguez, Noé supo lo que le había hecho su hijo menor. Verso 25. Y dijo: Maldito seas, Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Luego dijo: Bendito sea el Eterno, Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Ensanche Elohim a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió el último hombre del que se narra que tuvo una edad longeva. Hasta ahí nos lleva la escritura. Ya luego arrancamos con el capítulo número 10, otro capítulo. Será para otra enseñanza. El día de hoy en este devocional meditaremos en esta parte que acabamos de leer. Y mis amados hermanos y a todos ustedes, esto es como cuando se dice: vuelve el perro a su vómito. Estas son de las cosas que uno dice: pero ¿por qué otra vez volver nuevamente al problema de la maldición? Porque se entró nuevamente en una maldición. Y hay varias teorías en cuanto a lo que tiene que ver, hay varias información. Unos dicen unas cosas, otros dicen otras cosas. Nosotros miraremos qué es lo que dicen todos y que el Espíritu hable a nuestro corazón, y nosotros miremos con cuál nos quedamos, ¿no? ¿Cuál de las versiones? ¿Por qué? Porque resulta que viene y Noé toma la decisión, él siembra, él hace su viñedo. El hecho de que nosotros lo hayamos leído en cuestión de minutos no quiere decir que así mismo haya sido el tiempo. No fueron cuestiones de que salió Noé del arca y sembró la semilla y ¡prum!, que brotó mágicamente la planta, y en cuestión de horas ya tenía su copa de vino. No, eso fue un proceso. Y cuando Noé ya tiene el vino y se embriaga, dice la palabra que Cam vio la desnudez de su padre, y aparte de eso fue y se lo contó a sus hermanos, que sus hermanos no hicieron lo mismo que su hermano, sino que incluso caminando de espaldas fueron dando la espalda y fueron retrocediendo hasta que llegaron donde estaba su padre y lo cubrieron su desnudez. Que cuando Noé se despertó y se enteró lo que le había hecho a él su hijo menor, lo maldijo. Y al maldecirlo, pues estamos viendo obviamente lo que es el resultado de una maldición, y por eso es que de igual manera también nosotros tenemos que ser muy conscientes del poder de nuestras palabras, de que nosotros tenemos el poder de bendecir como también tenemos el poder de maldecir, y que nosotros seremos el fruto para bien o para mal de las palabras que nosotros lanzamos. Que fue muy duro Noé, porque ¿cómo va a maldecir a su hijo solamente por verlo desnudo? O sea,
No cabe lógica. ¿Cómo va a maldecirle uno a su hijo? Y no solamente a su hijo, sino a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos, a su descendencia. Porque es que no estamos hablando de alguien ajeno a la familia, estamos hablando de que el padre maldijo a uno de sus hijos y lo maldijo por generaciones, para que de ahí en adelante las generaciones de él fueran los siervos de los otros. Lleva implícita una maldición que tiene que recaer sobre las generaciones de generaciones y generaciones. Estamos hablando de que el juicio que emana, el juicio que da Noé sobre su hijo va a afectar toda una parte de la población de la humanidad. Y venimos de un diluvio, venimos de una limpieza, venimos de un problema que se dio por maldiciones también, por desobediencias, por corromper lo establecido por el Eterno. Y lo que pasó entre Noé y sus hijos, y puede que la persona, puede que el lector, pueda que nosotros digamos cuando lo veamos a primera lista, a primera vista, y uno dice, no, pero como injusto, ¿no? Porque pues de igual manera era el papá, o sea, ¿qué pecado tiene ver desnudo al papá o a la mamá? ¿O cuál fue el delito para que se ganara Cam tremenda maldición de que le haya maldecido su generación? No fue cualquier cosa y no fue solamente, y ahí es donde viene el poder comprender las escrituras, es que no fue solamente que lo vio desnudo, porque las escrituras tienen una simbología en ciertas partes, la escritura, eh, para ser un poco más decorosa, para ser un poco más, más elegante en su manera de decir las cosas y no en un lenguaje tal vez de pronto un poco grotesco. Cubrir la desnudez significa acto sexual, está relacionado con un acto sexual. Cuando cubre la desnudez de su esposa, cuando cubre la desnudez de su esposo, como cuando también se dice en las escrituras que él cubrió sus pies, significa que se agachó, se acurrucó a hacer sus necesidades fisiológicas. Eso significa cubrir sus pies. Y cubrir la desnudez habla de una relación sexual, habla de un ámbito sexual, habla de algo en la sexualidad que tiene que ver con la sexualidad. Es prohibido ver la desnudez del padre y hace referencia, es prohibido tener relaciones con los padres. Y bien sea, aquí hay dos puntos de vista. Unos creen que cuando Cam cubre la desnudez de su padre, está hablando es de que tuvo relaciones con la mamá, con la esposa de Noé, con la madre de Cam. Y cuando lo vio borracho y estaba en su desorden por su borrachera, el señor Noé, pues el hijo entró en el desorden también y terminó llegándose a la mamá, o sea, a la esposa de Noé. Y la frase cubrió la desnudez quiere decir que no fue que le vio desnudo, sino que sostuvo una relación con su madre. Estamos hablando de incesto. Y otros hablan de que no fue con la mamá, sino que fue que Cam se llegó a su padre. Incesto, pero no con la mamá, sino con el papá. Entonces, que bien sea por una línea o bien sea por la otra línea, Cam se llegó sexualmente a alguno de sus dos padres y eso fue cuando Noé se despertó, porque de igual manera que cuando Cam salió a decirle a sus hermanos era para invitarles a ese bacanal que estaban formando allá y es cuando Jafet
y Sem, ellos no participan y ellos más bien son los que detienen lo que estaba pasando y cuando Noé se despierta, pues le cuentan a Noé lo que pasó. Por eso se encendió la ira de Noé, porque fue una aberración. O sea, ay no, pues me vio desnudo y por eso lo voy a maldecir a usted y a todos sus hijos y a mis nietos y bisnietos y toda la humanidad va a recibir el fruto de una maldición de un santo. No fue así. ¿Sí? Porque sería algo muy injusto y sería algo muy que no tiene sentido de que porque me haya visto desnudo de una vez le voy a mandar tremendo juicio. No, no fue que lo vio desnudo, sino que la palabra precisamente está hablando de que hubo un problema y volvemos nuevamente a los problemas sexuales. ¿Qué fue lo que pasó allá en capítulos más atrás? Problemas sexuales, desorden en la sexualidad y que acá viene el señor Cam y comete un error, transgrede una ley y cuando su padre está en sano juicio, ¿qué fue lo que usted hizo? Por eso que usted hizo, bien sea con su mamá o bien sea conmigo, dependiendo la línea que tú vayas a tomar. Pero ese hecho carnal suscita en Noé, se encoleriza, se llena de motivos y emite el juicio, emite la sentencia, emite esa maldición sobre su hijo porque lo que hizo no era de haberlo hecho. Que de hecho si nosotros vemos las raíces de los cananeos, pues tenían un problema fuerte en la sexualidad. Luego vamos a ver lo de Sodoma y Gomorra, luego vamos a ver una cantidad de acontecimientos de las orgías, de los bacanales, de todo lo que se hace allá en esa tierra de Canaán y que es lo que después va a tener que el Señor usar a Josué, el ejército, tanto el terrenal como el espiritual, para poder limpiar la tierra de toda esta maldición que habían recibido precisamente al tener como padre a Canaán. Entonces, cuando Noé se da cuenta y le dice dentro de la maldición por haber, voy a leer el verso 24, dice, al despertar de su embriaguez, Noé supo lo que le había hecho su hijo Sem, perdón, lo que le había hecho su hijo menor. Él despierta, él ya está en sano juicio y él sabe, él se entera de que pasó algo y de que su hijo se aprovechó del momento de vulnerabilidad que tuvo su padre, como suele pasar. Porque es que eso no le pasa solamente a Cam o no le pasó solamente a Cam. Ese es un problema que hay en hijos cuando hay hijos que se aprovechan de las debilidades o de los errores de sus padres, los juzgan, los condenan eh, o sencillamente se aprovechan del momento de vulnerabilidad y hacen cosas que no deben de hacer, deshonrando así a los padres. Por eso el único mandamiento que tiene promesa dentro de todos los mandamientos que da el Señor es el mandamiento que tiene que ver con relación a los padres, que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días en la tierra se alarguen y sean prósperos cuando honras a papá y a mamá. Pero cuando no honras a papá y a mamá, se habla de que padre y madre son como la representación de la autoridad del Padre eterno sobre la vida de sus hijos. Y cuando se deshonra al padre y cuando se deshonra a la madre, pues está deshonrando la autoridad espiritual, la autoridad que el Señor ha delegado. Por eso es tan importante honrar autoridad, honrar a padre, honrar a madre. Y aquí Cam viene y deshonra a su papá, viene y comete un error bien grande
Y eso enciende la ira del padre, enciende la ira de Noé, y Noé viene y le dice, maldito seas Canaán. Siervo de siervos será a tus hermanos. Y miren, amados, por eso inicié con la frase de como el perro vuelve a su vómito. Y es doloroso, es triste, es lamentable volver nuevamente otra vez. Ya el Señor había limpiado la tierra. Acaba de pasar un juicio sobre la humanidad por las desobediencias y los desórdenes sexuales y genéticos, por los conocimientos que se habían revelado. Y estamos en un nuevo inicio y otra vez venimos y metemos las de caminar. Porque precisamente viene Noé y comete un error. Porque no debió de haberse embriagado, o si se debió de haber embriagado, pues que lo juzgue allá, eso lo juzgará el Señor, pero es que acá no estamos juzgando el problema de que Noé se haya tomado unos vinos, acá estamos juzgando es el problema que hubo de parte de un hijo cuando vio la vulnerabilidad de su padre o de sus padres, y se aprovechó de la vulnerabilidad de sus padres para cometer un acto vergonzoso. Porque sí fue vergonzoso, porque estamos hablando de desnudez y eso nos lleva precisamente a cosas sexuales. Acordémonos Génesis. Se vieron desnudos Noé y Eva. No, ¿y quién les dijo que estaban desnudos? Porque la desnudez. Entonces volvemos nuevamente aquí a precisamente hablar de una desnudez que tenía Noé y que su hijo se aprovechó y abusó de la confianza, abusó de el respeto y de la honra sobre su padre, traspasó eso y es cuando Noé toma la decisión de maldecir a Canaán. No porque lo haya visto desnudo, sino por lo que hizo con ellos, como sus padres, y los deshonró a ellos y se ganó la maldición. Y ahora la tierra había sido limpiada por el Señor, que estamos en una nueva oportunidad de poblar la tierra y todo, pero ya la vamos a empezar a poblar con una maldición encima. Nosotros muchas veces no somos conscientes de lo que hablamos. Muchas veces nosotros no alcanzamos a dimensionar el poder de nuestras palabras. Por eso, cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, debe de haber un proceso de arrepentimiento, de restauración y de que nosotros nos veamos a través de las escrituras como viéndonos a través de un espejo, porque la escritura tiene dentro de sus simbologías el hecho de ser como un espejo que nos permite vernos a nosotros y mirar qué tenemos que cambiar y todo lo que trabaja la parte espiritual de la palabra. La palabra es como el agua que limpia. Y la palabra nosotros al conocerla pues nos va limpiando y cuando nosotros nos acercamos a los caminos del Señor empieza un proceso de limpieza de nosotros. Y ese proceso no va a durar un mes, ni tampoco va a durar 15 días, y tampoco va a durar un año. Ese proceso tú lo inicias aceptando el señorío del Eterno en tu vida, restaurando tu comunión con el Padre, aceptando el sacrificio de nuestro Mesías, iniciando el camino. Ahí comienza tu proceso de limpieza y va a terminar cuando el Señor te llame a su presencia. Ahí va a terminar. De resto, mientras que tú estés con vida y mientras que yo esté con vida, a diario nos toca trabajar en lo que la misma palabra nos va mostrando y cómo nosotros tenemos que ir limpiando nuestras vidas. Y habrán cosas que poco a poco vamos a ir descubriendo y nos vamos a ir quitando una cosa y vamos a ver que tenemos otra. Y dentro de ellas se encuentran las maldiciones generacionales. Y dentro de las maldiciones generacionales se encuentran las maldiciones por
por los mismos padres que en momentos de ira, que en momentos de cólera maldicen a sus hijos. Con razón o sin razón, pero es muy diferente cuando tú corriges a tu hijo, y estamos hablando de que la corrección de los hijos se hacen en sus primeros años, ya después se dan consejos y se guían a los hijos, pero la corrección se hace en el tiempo en el que se tiene que hacer, en la infancia. Ya en la adolescencia y en la juventud, ya el hijo debe de manejarse de una manera diferente. Pero en sus inicios, la corrección. Y la corrección no con la mano, sino con la vara. Es muy diferente que tú cojas una varita, puede ser de guadua, de bambú, una varita que no sea fácilmente rompible. Y que tú al bebé, al niño, no al bebé, no, al niño, le digas, yo te voy a dar un barazo o dos barazos por esto y por esto. Y tú le hablas por qué lo estás corrigiendo, por qué es el castigo, por qué es la reprensión. No que cogiste al hijo con las manos en la masa en el acto de desobediencia, cualquiera que haya sido la cosa que desobedeció, y pam, 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 pata, puño, cachetada, chancleta, correa. Y mientras que se le está dando al hijo, usted es un desgraciado, infeliz, no sé qué, si sé más, para la, porque la sangre está acá, en la cabeza. Y fue un momento de cólera, fue un momento de rabia que ni siquiera fue corrección, sino que fue una muenda y una pela, una leñera. Antes los padres eran diferentes, ¿no? Hoy en día uno ni siquiera puede regañar a los hijos. Y después, ni siquiera algunos padres fueron conscientes, hay otros padres que no alcanzaron a ser conscientes de que cada vez que le estaban pegando a sus hijos con odio, con rencor, con rabia, con sentimiento, no de corregirlo para que se eduque, sino con odio. Miren, hay padres que cuando corrigen a los hijos se acuerdan de cómo los corrigieron a ellos, de cómo les dieron a ellos, y vienen a vaciar en sus hijos el odio, el resentimiento, en el rencor con el que a ellos también los educaron, y eso es así, de generación en generación en generación. Y como a mí me dieron, pues también yo le voy a dar, y como a mí me pasó esto, pues también yo lo voy a hacer con usted y me voy a desquitar con mis hijos, porque hay muchos padres que son así. Traspasan sus sentimientos en el momento de corregir con sus hijos y profesan o proclaman palabras que después serán sus propios nietos los que van a llevar las consecuencias, que también serán sangre de nuestra sangre. A veces nosotros no somos conscientes de las palabras que decimos con la fuerza, con la intención, con el sentimiento con el que nosotros los decimos, y no somos conscientes de ello. Y después, al pasar el tiempo, al pasar la otra generación, es que venimos a ver las consecuencias. Y los padres lo ven en los nietos. No, y así lo crié yo. Y el abuelo ve cómo el padre corrige al hijo. Y entonces el abuelo, mi hijo, no sea así con el niño. ¿Usted cómo le va a decir esas cosas? ¿Usted cómo le va a pegar así? Y el padre apenas, ¿no se acuerda cómo me corrigió usted a mí? ¿Y qué estamos viendo? Cómo pasa de una generación a otra. Y acá lo estamos viendo. Estamos recién saliditos del arca. No ha pasado mucho tiempo. Y ya estamos teniendo un problema muy delicado. La maldición que se ganó un hijo por haber cometido un acto de desobediencia y de aberración que no lo debió de haber hecho. Y obviamente estamos viendo
errores que cometen los padres y errores que cometen los hijos, y cómo eso se va a seguir transmitiendo si uno en el Señor y conociendo al Señor, uno no lo corrige. Nosotros ya no podemos hacer nada para deshacer lo que pasó en el pasado, pero sí podemos hacer mucho para lo que vamos a afectar de nuestros días de aquí en adelante. Quizás sin saberlo nosotros, pero estemos portando una maldición dada por nuestros padres en el momento en el que fuimos niños, fuimos bebés, fuimos jóvenes o fuimos adolescentes y nos corrigieron de determinadas maneras que sobre nuestras vidas empezaron a quedar maldiciones dadas por nuestros padres. Y eso se tiene que cortar en el nombre del Señor. Si no es si de pronto ya nuestros padres ya no están con vida, el poder de la oración tiene mucho poder. Y que tú puedas entrar en esa atmósfera espiritual y pedirle al Señor que te rompa maldiciones que tú estés cargando y que sea como en la iniquidad, pecados que vienen de los cuales ni siquiera yo soy consciente, maldiciones que vienen de las cuales ni siquiera yo soy consciente. Nosotros no sabemos, no, hay momentos, miren, amados, algo que pasa en nosotros es que los momentos difíciles, el cerebro los archiva, recuerdos muy fuertes, el cerebro los va archivando. Algunas personas se viven atormentando toda la vida con esos recuerdos. Otras fueron tan duros, fueron tan difíciles que casi que borra. Ay, yo no me acuerdo que eso hubiera pasado. No, pero sí pasó. Ay, yo no me acuerdo. Por ahí de pronto tendré un vago recuerdo, pero yo no me acuerdo que eso haya pasado así. Sí pasó así. Le partieron una pata de la muenda que le dieron. Le totearon las piernas. Le dieron con el cable de la plancha. Lo corrigieron con ortiga. Es que antes en las maneras de corregir y las palabras que se iban dando mientras tanto. Y como no nos acordamos, a saberse nosotros si lo que estamos repitiendo son precisamente cuadros generacionales que se vinieron repitiendo de generación en generación. Y eso puede llegar a afectar nuestra relación con nuestras próximas generaciones. Yo tuve que ser consciente de esto, no ahorita que lo estoy leyendo y que lo estamos y en lo cual estamos meditando hoy, sino cuando se me presentaron una serie de inconvenientes precisamente por ciertas correcciones que habían dado padres y cómo eso viene a afectar sobre los hijos y sobre los nietos y sobre los bisnietos y de ahí en adelante. No estoy justificando a Cam y no estoy condenando a Noé. Aquí solamente estamos viendo un ejemplo porque precisamente quedó escrito para que nos quedara a nosotros como enseñanza, para que nos quedara a nosotros como ejemplo, para que nos quedara a nosotros como testimonio de cómo tú puedes limpiar todo, pero en un momento de ira y en un momento de desorden y en un momento de desobediencia, todo lo que limpiaste se puede venir para abajo. Porque subir cuesta, ¿sí? Crecer espiritualmente cuesta. Romper con todas estas cosas. ¿Cuántas cosas no hay de nuestro pasado que nosotros sencillamente ya nos olvidamos como que eso ya, sí, eso, no, echémosle tierrita? Ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, como yo no estoy viendo ese pasado, pues no lo siento y ya, y dejémoslo así. No, mis amados hermanos. Nosotros tenemos que enfrentar el pasado. Hay muchas ocasiones en donde nosotros vamos a tener que voltear a mirar al pasado y venga, esta parte me quedó sin arreglar. Uy, esto también. Uy,
venga, que esta partecita, dentro de esas ventanas que abrimos para poder arreglar partes en nuestro pasado que quizás nos estén afectando o que nos estén afectando en este presente, pues hay que tener valentía, respirar profundo, mirar hacia el pasado y empezar, si es necesario, perdonar. Ah, es que yo ya perdoné a mi papá y a mi mamá hace mucho tiempo y de repente no haya habido un perdón genuino y sincero. Padre, no, no estás con vida, pero yo perdono esto y esto y esto y esto. Hay palabras que nos dijeron en nuestra infancia que quedaron tan marcadas. Yo conozco la vida de una mujer, eh, como siempre, ¿no? Pues se dicen los milagros, pero no el santo. Sí, y pues si toca cambiar algún nombre, pues nos toca porque pues, como, hace parte de la vida de una persona, hace parte de la intimidad de una persona. Pero yo conozco una mujer que vive con un hombre pues, como que son 30 o 40 años mayor que ella, y este hombre en medio de todas sus cosas la humilla mucho, le da una mala vida. De pronto no la agarra a golpes, pero con como la trata y como la posición que le da y todo eso, pues es muy humillante. Y dicen las tías de esa niña, bueno, de esa mujer, porque ya no es niña, no, pues es que pobrecita, la vida que lleva al lado de ese tipo, que no la valora, que la humilla, que no sé qué, que si sé más. Entonces yo hablaba con la tía de esa muchacha, de esa señora, y yo le decía, lo que pasa es que ella hoy en día es el fruto de lo que la mamá formó en ella, porque la mamá le daba unas muendas y cuando le estaba pegando, cuando le estaba lastimando, le decía palabras muy fuertes, palabras que no puedo mencionar acá por el respeto a nuestros oyentes, pero palabras muy duras. Y le daba y le decía y le daba y le decía. Esta mujer que creció recibiendo golpes y humillaciones y palabras deplorables de su propia madre, cuando creció, cuando fue joven, cuando empezó a hermosear su cuerpo y cuando vio la puerta abierta, o sea, la primera oportunidad de ver con quién se iba de la casa, se fue. Y años de los años más adelante la vemos a ella y el esposo humillándola como la humilla y la trata como la trata. Y yo le decía precisamente a la tía de esa señora, de esa mujer, o sea, si la mamá la trataba a los golpes y le decía palabras tan humillantes y todo, ella ya está acostumbrada y ella cree que la vida es así. Si la mamá le daba golpes y la humillaba y le decía cosas, pues el esposo que la mantiene y que le da todo, pues es como normal, ¿no? Y empezamos nosotros a normalizar el pecado y empezamos nosotros a normalizar en nuestras vidas cosas que no tenían que ser normales. Ah, es que eso es normal. No, no es normal, hermanos. Y hay mucho en nuestros pasados que si no los arreglamos, si no restauramos, si no sanamos esas áreas, nos van a estar acompañando toda nuestra vida y luego van a pasar a acompañar a nuestros hijos y luego van a pasar a acompañar a nuestros nietos y bisnietos. Bueno, pues la verdad yo no sé si alcancemos a llegar a bisnietos, ¿no? Es más, no sé si yo por lo menos vaya a tener nietos, porque pues como está el mundo hoy en día, los jóvenes no quieren tener hijos. Entonces hay mucha parte de la población de padres que ya nos estamos concientizando de que nuestros hijos no es que nos vayan a dar hijos, nietos, perdón.
¿Por qué no? Por cómo están las cosas. Pero esa es harina de otro costal, eso es otro tema y ahorita no vamos a hablar de planificaciones y de cómo está la humanidad ahorita con población mundial. Ahorita lo que necesitamos tener en cuenta es que no, acá hay un registro en las escrituras del problema que se puede generar entre padres e hijos cuando se desobedecen las leyes, de que aquí nuestro compañero Cam, el personaje Cam, cometió un error muy grande y por ese error que cometió, pues de ahí para acá otra vez vuelve a entrar la tierra en un proceso de maldición. Volvemos nuevamente, aquí se abre la puerta, porque aquí se abre la puerta para otra vez el desorden, la desobediencia, el pecado, la maldad. Y el juicio de parte de un padre, la palabra de parte de un padre, la autoridad que tiene, el poder que tiene, que ejerce la palabra de un padre sobre un hijo. Que nosotros estamos moldeando y formando la vida de nuestros hijos con el alimento que les damos y no solamente el físico, sino el espiritual. Este chino, es que no sé, y hay unas palabras de parte de los hijos que uno dice, ¡ay, santo de Israel! ¿Cómo le están desgraciando la vida a ese pobre muchacho? ¿Cómo le están desgraciando la vida a ese pobre niño? ¿Qué va a hacer de ese niño cuando sea grande? Con todas esas palabras, con ese ejemplo, cómo lo tratan, con esto, con fruto del poder de la palabra que hay de un padre sobre sus hijos. Es que este chino es un perezoso. Usted lo está declarando. Es que este chino es un bueno para nada. Usted lo está declarando. Es que no sabe hacer las cosas, por eso todo me toca hacerlo a mí. Usted lo está declarando. Es que es un bruto. Es que es una bestia. Y estoy hablando de palabras. Hola, descerebrado. Y su cocotazo. Así pasa en las crianzas. ¿Cómo influye todo esto en la vida de un niño? Que luego va a ser adolescente, que luego va a ser joven. Y si lo tratan a las patadas en la casa, pues si en la calle también lo tratan a las patadas. Así me pasaba en mi casa. Y obviamente vemos que somos fruto de un proceso de educación que tuvimos todos. Bien educados o mal educados, pero venimos de procesos. Y si nosotros no miramos hacia ese pasado, ¿qué tal que nosotros estemos todavía acarreando con palabras que hayan dado nuestros padres sobre nosotros en los momentos de mal genio y de corrección? No, eso no se da. No lo creas, pero por los frutos nosotros conocemos. Y obviamente somos nosotros el reflejo de lo que hemos estado consumiendo. De la abundancia del corazón habla la boca. Que nuestros hijos nos perdonen a nosotros por los excesos que nosotros en algún momento quizás hayamos tenido. Que nosotros perdonemos a nuestros padres por excesos que quizás nuestros padres hayan tenido con nosotros. Romper palabras de maldiciones que se hayan declarado sobre nuestras vidas. Romper palabras de maldiciones que de pronto nosotros hayamos declarado sobre nuestros hijos en momentos de euforia. Eso es necesario. Es algo que tú y yo lo necesitamos, que tú y yo necesitamos ser conscientes de esa parte, porque las palabras de los padres sobre los hijos tienen poder y las palabras de los hijos sobre los padres tienen poder. Y nosotros necesitamos tener presente esta parte, porque si en los mandamientos de nuestro Padre Celestial está el perdonar y está el honrar,
Entonces, y si no puedo honrar a mi padre, yo conozco muchas personas que no pueden honrar a su padre y a su madre por las heridas tan profundas que tienen en su corazón con ellos. Una vez escuchaba yo a un pastor que decía que él no le regalaba limosnas o no daba limosnas o contribuciones a los viejitos, a los ancianos que andaban por las calles o pidiendo monedas o algo así. Y él decía que él no lo hacía porque esos ancianos abandonados por ahí pidiendo limosnas y todo eso, fueron malos padres, fueron malos abuelos, fueron malas personas y están recogiendo lo que sembraron. Porque un buen hijo no abandona a su padre. Un buen hijo honrará a su padre y honrará a su madre hasta que su padre y su madre partan a la presencia del Señor. Un buen hijo. Así su papá y su mamá hayan sido lo que hayan sido. Nosotros no tenemos la potestad de juzgar a nuestros padres, sino de amarlos, de honrarlos, de perdonarlos. Que fueron tremendas yayas. Sí, pero él tendrá que responder al Señor por cómo fue él como padre. Yo tengo que hacer mi labor como hijo. Pero hay muchos padres que fueron tan malos padres que ni siquiera sus hijos son capaces de vivir con ellos. No, 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 paguémosle un ancianato. Vaya, mandémoslo a una casa de reposo por allá que lo palade en sus últimos días porque tras del hecho ni siquiera se los aguantan los hijos porque es que hay padres que hoy llegaron a viejos y como nunca corrigieron sus vidas y como siempre fueron así, viejitos abuelitos que no se aguantan ni ellos mismos. Porque precisamente porque no corrigieron sus vidas de jóvenes, de adultos y llegaron a la vejez así, sin sanar, sin perdonar, sin restaurar. Nosotros estamos a tiempo. Y esta palabra es precisamente para que corra como ríos de agua viva, porque es eso, es agua viva que llega a nuestras vidas, es palabra de nuestro Padre Celestial, ejemplos que nos quedan a nosotros de las Escrituras. Todos los que pasaron por las Escrituras, personajes bíblicos, todos cometieron errores y esos errores quedaron plasmados para que tú y yo, cuando los veamos, el Señor nos pueda decir, ¿ves el ejemplo del problema que se da cuando hay maldiciones? ¿Ves el problema que se da cuando hay desórdenes? ¿Ves el problema que se da cuando esto? ¿Ves lo que pasa cuando un hombre hace esto, cuando una mujer hace esto, cuando alguien no? Todo esto es un manual que nos ayudará a unos en unas áreas, a otros en otras áreas. Quizás la palabra de hoy no sea para ti porque tú estás muy bien con tu padre, con tu madre, tú ya arreglaste todo eso, todas esas palabras, todo eso ya tú lo arreglaste. Ay, qué bendición. Ya sabes el beneficio de arreglar estas partes, entonces compártele este mensaje con alguien que lo necesite, que tenga problemas con sus padres o que sus padres tengan problemas con sus hijos. Porque el problema es no corregir esto, el problema es no arreglar ese pasado, el problema de no arreglar esa situación presente es que el día de mañana vamos a sufrir las consecuencias. Vean, todo lo que nos queda por estudiar del problema que suscitó que Canaán haya recibido esa maldición. Todavía hoy en día se sigue peleando en la tierra de Canaán. Todavía hoy en día se están peleando entre hermanos y entre primos en esa tierra por estas maldiciones. ¿Quiénes son los cananeos que le vienen a servir a los semitas? ¿Quiénes son los cananeos que le vienen a servir a los de Jafet? Hasta nuestros días, esta maldición
de Noé sobre Cam nos afecta. Hasta nuestros días todavía vemos el fruto de una maldición, el fruto de un pecado. Todavía hoy en día estamos viendo eso. Así que mis amados hermanos, les invito que por favor meditemos en esta partecita, que le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a recordar si se nos olvidó, si se nos quedó algún episodio con nuestros padres o algún episodio con nuestros hijos, y que estemos a tiempo, que estamos a tiempo. Sí, todavía estamos respirando. Mientras que tú estés respirando hay una oportunidad. Sí, siempre. Mientras la persona esté con vida hay algo por hacer. Ya después de que la persona se muere ya no hay nada que hacer. Ahora que estás con vida, ahora que estás respirando, pues si tienes que cuadrar algo con tus hijos, hazlo. Ahora que puedes. Si tienes que cuadrar algo con tus padres, si los tienes vivos, ahora que puedes. Si ya partieron, hazlo simbólicamente. Suelta, perdona, corrige. Ahora que tú estás con vida y pues ya después de que nosotros estemos muertos, ya no hay nada que hacer. Ya cuando no respiremos, ya cuando nuestro corazón no haga el diástole y sístole, ya no hay nada que hacer. Pero ahorita que estás con vida, ahorita lo puedes hacer. Ahorita estamos a tiempo de corregir estas cositas que pueden que estén pendientes, y que es mejor por la sanación de nuestra alma, por nuestra vida espiritual, por nuestro crecimiento espiritual. Es mejor que nosotros arreglemos todas estas cositas para que el día de mañana no vayan a ser cosotas. Padre, yo te quiero dar muchas gracias por darnos la oportunidad de reunirnos hoy, de congregarnos, de haber tenido el tiempo de oración, de intercesión, de haber colocado las necesidades, las peticiones delante de ti. Gracias, Señor, por esta iglesia que está intercediendo. Gracias, mi Rey. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos llamas una vez más a examinar nuestro pasado. De pronto nos hayamos equivocado en la manera de corregir a nuestros hijos. Quizás se equivocaron en la manera en cómo nos corrigieron a nosotros, pero queremos arreglar esa parte. Te pido por favor, Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Maestro, de nuestro Señor Yeshua, que redargullas nuestros corazones, que traigas a memoria lo que sea necesario para restaurar, para sanar. No queremos una iglesia llena de rencores, de odios por su pasado. No queremos una iglesia que esté formando hijos en maldiciones, Señor. Que tu palabra redarguya nuestras vidas, que tu palabra sea sacudiendo nuestro ser para corregir lo que debemos de corregir, enmendar lo que debemos de enmendar, sanar lo que debemos de sanar. Muéstranos, revélanos, Espíritu Santo. Trabaja en tu iglesia, por favor. Para la gloria y la honra de Papá, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor, nuestro amado Mesías. Amén y amén.